A ver, pensemos un momento en una herramienta que es capaz de cambiarlo todo en la comunicación. Una que puede convertir un mensaje que no dice nada en una conexión de verdad, de las que duran. Pues esa herramienta es el tono de voz. Y justo ahora vamos a ver cómo podemos definirlo y sobre todo cómo usarlo a nuestro favor. Seguro que esto nos suena a todos. A veces lees algo y ¡zas! Hace clic. Sientes que te están hablando a ti. Y otras veces, pues aunque el mensaje sea correcto, se siente lejano, como vacío. La respuesta por qué pasa esto casi siempre está en el tono de voz. Si no está bien definido, la comunicación se queda a medias, no llega a generar esa confianza que es tan necesaria. Y aquí está la clave de todo. El tono de voz no es solo qué decimos, que por supuesto que importa, sino cómo lo decimos. Es como si la personalidad del proyecto se colara en cada palabra, en cada frase. Es lo que le da vida a la comunicación. Es, para que nos entendamos, la personalidad hecha palabras. Igual que una persona puede ser cercana, o más formal, o divertida, o muy seria, pues un proyecto también. Y ojo, que este tono no sale de la nada, ¿eh? Nace directamente de los valores y de la identidad que se quiere construir. Y claro, cuando este tono se usa siempre, de forma consistente, el efecto es brutal. Primero, construye credibilidad, porque la gente sabe qué esperar y lo siente como algo auténtico. Luego, crea una experiencia coherente, hables por donde hables. Y lo más importante de todo, consigue que te diferencies en medio de todo el ruido que hay. Vale, vamos al lío. La buena noticia es que esto de definir un tono de voz no es magia negra. Se puede hacer siguiendo un método muy práctico de solo 3 pasos. Venga, vamos a verlos uno por uno. El primer paso es pararse a pensar. Antes de escribir nada, hay que tener claro a quién le estamos hablando. ¿Cómo es esa gente? ¿Cómo se sienten? Y sobre todo, ¿qué queremos que sientan al leernos? Las respuestas a esto son la base para poder resumir la personalidad del proyecto en unas pocas palabras clave, en unos adjetivos. Aquí lo importante es no volverse locos. En vez de hacer una lista infinita de adjetivos, lo mejor es centrarse en solo 3. Esto nos obliga a ser claros y a mantener el foco. Un buen truco es fijarse en cómo lo hacen otros y crear una especie de mood board, un collage con ideas que nos inspiren a encontrar nuestro propio estilo. Para que quede más claro, imaginemos un proyecto que se define con estas 3 palabras: cálido, coloquial y pragmático. Solo con esto ya nos hacemos una idea muy clara de cómo va a ser su comunicación, ¿verdad? Será cercana, utilizará un lenguaje fácil de entender y siempre irá al grano, a buscar soluciones. Bueno, ya tenemos nuestros 3 adjetivos. Es un gran paso, pero con eso no basta. Ahora viene el reto de verdad, llevarlos a la práctica. A ver, ¿cómo suena una voz que es cálida, coloquial y pragmática? ¿Cómo se convierte eso en frases reales? Aquí la diferencia es abismal, salta a la vista. Por un lado, tenemos frases que encajan perfectamente con los adjetivos que hemos elegido, y por el otro, frases que suenan frías, distantes, muy de manual de instrucciones. Por eso, es súper útil crear una guía sencilla, con ejemplos de lo que sí y lo que no, para que todo el mundo esté en la misma página. Y llegamos al último paso, que hoy en día es crucial. Un proyecto no habla por un solo sitio, habla por un montón. Que si la web, que si las redes sociales, los correos. El desafío es adaptar un poco el estilo a cada canal, pero sin perder la personalidad por el camino. La personalidad, o sea, nuestros 3 adjetivos, tiene que ser siempre la misma. Pero claro, no es lo mismo escribir un artículo para un blog, que necesita más detalle, que un post para redes sociales, que tiene que ser corto y directo. La clave es la coherencia, no ser un robot que repite lo mismo en todas partes. Esta frase lo resume todo a la perfección. Tener un tono de voz propio no es un capricho, es una necesidad si queremos que se nos recuerde, si queremos construir una identidad que de verdad sea nuestra. Al final, si juntamos estos 3 pasos, elegir los adjetivos, definirlos con ejemplos y adaptarlos con coherencia, llegamos a lo más importante, una voz auténtica. Y la autenticidad al final es lo que construye la confianza y hace que la gente se quede. En un mundo lleno de mensajes, una voz propia, una voz humana, es lo que hace que un proyecto se recuerde y sobre todo que se elija. Es lo que marca la diferencia entre tener simplemente un público y construir una verdadera comunidad. Y ahora, pues toca pasar a la acción. La mejor forma de asegurarse de que esta voz única se mantenga siempre es documentarlo todo. Crear un pequeño manual con los adjetivos, los ejemplos del sí y el no y las guías de adaptación. Así nos aseguramos de que esa voz resuene siempre con la misma fuerza y claridad